respeto, pero más que respeto, con muchísima preocupación. Esta reflexión la quiero hacer en voz alta con muchísima preocupación, porque evidentemente hemos llegado a un punto donde no hay, así, hay un punto de quiebre en el desempeño gubernamental. Y lo titulé Indira, gobernadora o gerente de Colima en la 4T. Y vamos a ir así ya un buen tiempo, en los tiempos pasados que gobernaba el PRI, había un presidencialismo muy fuerte, había un centralismo histórico, era un sistema presidencialista sumamente fuerte que incluso era hiperpresidencialista, que era recalcitrante. Pero constitucionalmente los estados eran los estados libres y soberanos de la República. En la práctica, el presidente de la República marcaba la pauta, y los estados, los gobernadores de los estados también. Y había veces que los estados dependían, la solución de la problemática dependía en dos vías: de la habilidad de los gobernadores, que era preponderantemente más varones, y dependía de los recursos que mandaban. Por ejemplo, el Plan Colima, todo lo que desarrolló doña Griselda en los tiempos de bueno, el Plan Colima, que se desarrolló hace muchos años, y lo que vino después del presidente Miguel de la Madrid, ¿no? Toda la infraestructura cultural y todo, que está abandonada ahorita por la Cuarta Transformación. Pero la asignación de recursos federales era la pauta, ¿no? O sea, había incentivos fiscales, y le daban lana a los estados. Obviamente que también este proceso marcaba la pauta de quienes eran aliados de la presidencia. Pero cuando venían los presidentes, por ejemplo, yo recuerdo a un Elías Zamora Verduzco, que iba a venir Salinas de Gortari, me parece que Salinas de Gortari era, iba a hacer escala aquí en la Colima, y no recuerdo quién era el secretario de Planeación, pero le llevaba unos folders, de aquellos folders amarillos, ¿no? Y al bajar el presidente del avión presidencial, llegó y le entregó en mano documentos de varios proyectos. Y le decía: presidente, fíjese que aprovecho, porque por tierra se iba a llegar aquí a la parte de Michoacán, colindante con el estado de Colima. Eso es un recuerdo. Cuando venían presidentes de la República, había cosas que se pedían, de que se tenían que pedir, porque los gobernadores querían hacer gestión y que la República, en este caso el presidente, pues marcara la pauta, ¿no? Pues sí, había un control político de las opiniones y de todo, pero había independencia de los gobernadores. O sea, los gobernadores alzaban la voz, todavía no existía la CONAGO, pero alzaban la voz. Y obviamente que también el control de partidos era pues preponderantemente priista, ¿no? Desde el PRI post-revolucionario, pues hasta hoy hay gobernadores que han actuado como delegados del presidente en las últimas fechas. El último sexenio es muy emblemático. Y esto responde a que el anterior presidente, yo no digo al presidente López, no, al anterior presidente, López Obrador, tiene un estilo político muy característico. El expresidente López Obrador gobernó con una visión sumamente centralista y muy personal. En él se descargaba todo, recuerda, ¿no? Y generó dinámicas de concentración de poder. Por ejemplo, yo le pregunté, ya llevaba 3 años la gobernadora, perdón, ya iba a asumir la gobernatura, ya tenía 3 años el presidente, y le dije yo a la gobernadora en una entrevista, es público, por eso digo que son cosas públicas, y le dije: ¿y cómo se va a resolver el desfalco de los 11,000 millones de pesos de José Ignacio Peralta Sánchez? ¿Le vas a pedir al presidente de la República? Y me dijo: no,
Eso lo tenemos que resolver nosotros. Pero entonces yo decía, 11,000 millones, ¿de dónde los vas a sacar? ¿Cómo están llegando las cosas? Llegaron algunos recursos, pero han pasado 3 años, ya se fueron, el presidente de la República, van 9 meses de que se fue el presidente de la República, y ya pasaron más de 3 años del gobierno de Indira Vizcaíno, y todavía no se resuelve el problema del desfalco de los 11,000 millones de pesos, como lo volvió a recordar la gobernadora. Entonces, hay una concentración de funciones que están marcando la pauta. Y eso se vio en el desmantelamiento del sistema de salud. ¿Se acuerdan? Cuando estaba el INSABI. Por eso, yo digo que obligaron a la gobernadora a meterse a eso. Decían, pues Colima está chiquito, vamos a meter el INSABI, el tema, ¿no? Convertirlo en el Bienestar. Dejaron de comprar recursos. Dicen que se están ahorrando un chingo de dinero. Pero pues es porque no se compran los medicamentos. Estamos en julio y todavía no hay compra de medicamentos, como debería tenerse en el abasto, ¿no? Y entonces viene esa parte, un golpe mediático, donde el gobierno de Indira Vizcaíno firma un documento y le dice al presidente, no necesitamos los centros de salud, no necesitamos los hospitales, no necesitamos. Y entonces uno dice, bueno, pues ¿en dónde está el poder que respalda las determinaciones de un poder popular electo por la ciudadanía? Y a mí me brincó la idea y la llevo pensando varios tiempo. ¿Por qué esa actitud de asumir el gobierno de esa manera? De no quererle decir al presidente, en este caso ahora a la presidenta, lo que está ocurriendo en el día a día. O sea, hay una relación de pares. Digamos, pares como autoridad, no porque sea lo mismo la presidenta que la gobernadora. Están en el desempeño de funciones la gobernadora y la presidenta de la República. ¿Y por qué no tiene la libertad la gobernadora de decirle a la presidenta, presidenta, el IMSS Bienestar no nos está atendiendo como merecemos o como queremos merecer? Resulta, y lo platicamos con Fernando del Valle, resulta que el gobierno de Colima hay un subejercicio de recursos que ya no se recupera en materia de salud, en la operación operativa. Entonces, me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención, que ese subejercicio ya llegando tal mes y ya no se recuperó. Y entonces, ¿qué era para abril o para mayo, para junio? Ya estamos en julio y no se ha comprado medicamento. Pero voy más allá. Existe una lealtad a un movimiento. Los gobernadores en su mayoría son de Morena, el partido que gobierna la doctora Claudia Sheinbaum, y suelen evitar las confrontaciones para no perder el apoyo político, presupuestal o popular. Pero uno se pregunta, dice, bueno, ¿y de qué nos sirve la disciplina, cómo se dice, ideológica o la disciplina partidista de Indira Vizcaíno Silva, la maestra en Derechos Humanos? ¿De qué nos sirve a las y los colimenses si no se traduce en recursos? Fíjense, llegó la presidenta de la República, y eso me lo recordó bien Francis la otra vez. Me decía Francis, a ver, anunció 12,000 millones de pesos, pero desglosa. Son para 2 años, 2 años y medio, como dijo la presidenta. O sea, ni siquiera están anunciando el presupuesto de este año. Ya estamos en julio. Y ya se fue casi la mitad del año. No, se fue la mitad del año. Entonces no hay una correspondencia. No se corresponde en los hechos. Gran parte de los recursos son para programas sociales, gran parte para obra, infraestructura, para esto, y van a quedar como 800. Para 2 años y medio, para meterle a salud 800 millones de pesos, es nada. Es nada. Pero ¿cuánto le regresa? Porque fíjense, el gobierno de la República le da recursos al gobierno del Estado, no sé, 2,000 millones de pesos. Y el Estado se lo regresa en presupuesto al gobierno federal. Porque ahora el gobierno actúa como un empleado del gobierno federal y no como un Estado libre y soberano. Chinga.
Sí, no actúan los gobernadores. Los recursos federales siguen siendo vitales para todos los estados de la República. Y por ejemplo, aquí está la recaudación del puerto de Manzanillo y no se corresponde lo que ingresa al estado por producto de impuestos con el retorno que hay. Hay menos margen de negociación fiscal. Los gobernadores dependen más del gobierno central en muchas de las decisiones. Muchos gobernadores prefieren no criticar ni contradecir antes a López Obrador, ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, para evitar bloqueo, para evitar auditorías y para evitar conflictos mediáticos. Ahora, hay una percepción de que son empleados del presidente. En lugar de ser empleados de nosotros los colimenses, son empleados del presidente, porque responden exclusivamente a los designios de la presidencia de la República. Vean nada más las obras faraónicas. ¿En qué nos representó tener un gobierno de la Cuarta Transformación? Aquí. Hay que los programas sociales, bueno, los programas sociales son universales y eso depende del presupuesto, pero ¿cuál es la traducción? En los 3 años de Indira Vizcaíno Silva, la maestra en Derechos Humanos, se cayó el sistema de salud pública en el estado. Se cayó. Está en el suelo, está en la lona. Y no me pueden decir, a la gente ya le dicen que se vaya de su casa hasta que le llamen a ver cuándo va a llegar la prótesis, ¿no? La sensación de que se comportan más como subordinados que como mandatarios, me parece que es porque no ejercen el contrapeso político que deberían como representantes de un Estado soberano, libre y soberano. Y esa es la parte que nos estamos perdiendo. O sea, el último gobernador del PRI, pues que bien le dio paso a Morena, porque se habla que incluso a los operadores políticos que hoy están siendo operadores políticos de Lalo y de la gobernadora, ahí en Manzanillo, dijeron que el Nacho Peralta tenía candidatos en todos los partidos. Así, con ese cinismo y ese descaro, ¿no? Y él dejó correr eso. Además decía, pues fue su empleada, la actual gobernadora. Su empleada, su colaboradora, su secretaria, lo que quieran. Y obviamente que vimos cómo la gobernadora Indira Vizcaíno no le pidió a la presidenta de la República que metieran solución en el tema del conflicto del puerto. Entonces, estamos ante una nueva generación. En la próxima elección, debemos pensar si vamos a votar por un empleado del presidente, o de la presidenta en este caso, o un empleado de las y los colimenses. Porque ese es el tema. Hay una crisis de poder porque no pueden los gobernantes tomar decisiones. Hay un centralismo a ultranza. No toman decisiones. Esperan la aprobación, en este caso de la presidenta, antes que tomar decisiones y anunciar políticas importantes. Hay ausencia de autocrítica. No hay un debate público del ejercicio. Los gobernadores oficialistas están con la estrategia de seguridad, pero que nos digan dónde, gados, está la solución a la problemática de la seguridad. Y es así como vemos muy pocos contrastes. El último contraste que hubo, pues fue el tema de Enrique Alfaro, ¿no? Que se le opuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mauricio Vilá, en Yucatán. Muchos terminan negociando, porque los doblan. Ahí está el de Nuevo León, ¿no? El regio gobernador, ¿no? Dentro de Morena, pues pueden existir tensiones, pero pocos se expresan públicamente. Mientras mantenga el control. Y es que hay un control inmediato anterior que se puede pensar que lo sigue manteniendo el expresidente López Obrador. Entonces, para concluir, la era de los gobernadores
gerentes llegó a Colima. La era de los gerentes de área llegó a Colima y a México. ¿Por qué? Porque los mandatarios actúan más como empleados del presidente antes que ser empleados del pueblo, que es quien los elige. El control político del expresidente y la actual presidenta es predominante. La centralización forma parte de una estrategia muy importante de gobierno. Y estamos ante la época final, no sé si a sepultura, del federalismo efectivo en México. Entonces, la reflexión de hoy es, ¿por quién vamos a votar en 2027? ¿Por una empleada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y entonces en consecuencia del movimiento de Morena? ¿O vamos a votar por un empleada de las y los colimenses? En teoría, no tendría por qué haber conflicto. ¿Por qué haber conflicto entre la mandataria o mandatario en turno con la presidenta o presidente en turno? Porque depende mucho de la habilidad. La abyección política no es una opción. La inteligencia política debe ser la opción. El carácter, la madurez y por supuesto la empatía con la problemática social. ¿Por qué? Mientras más sean los gobernadores gerentes de una entidad, más proclives son a no resolver la problemática social y a dar dádivas a la población. Pero esto apenas empieza. Vamos a la pausa. Regresamos.